Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos El adversario en el huerto de Edén. Analizaremos el encuentro entre Eva y la serpiente. El adversario y la serpiente en el Edén. El fin de la inocencia. Tras 7 años de armonía en el huerto, es muy probable que Adán y Eva ya hubieran comenzado a poblar la tierra con su descendencia. Conocían las reglas de la vida eterna. Pero un observador externo no estaba a gusto con esta paz. El adversario. Satanás buscó desde el inicio que el hombre fallara a su creador para que perdiera su herencia divina. La serpiente como el instrumento, no como el autor. El Génesis no menciona el nombre de Satanás en el huerto, sino a la serpiente. Es crucial notar que, en su estado original, este reptil no se arrastraba. Poseía patas y una fisonomía distinta a la que conocemos hoy. Satanás, en su astucia, no actuó de forma visible, sino que manipuló a esta criatura, la más astuta de los animales del campo, para usarla como su portavoz y disfrazar el engaño. ¿Quién es realmente? ¿El Satán? Existe mucha mitología moderna sobre el origen de este ser maligno, que no encuentra respaldo en una lectura estricta de la Biblia. Debemos corregir 2 errores comunes de interpretación. Primero, el uso de nombres propios mal aplicados. Nombres como Luzbel o Lucifer no son nombres propios de un ángel caído en la Biblia, sino términos latinos o interpretaciones poéticas que se han convertido en tradición popular. Segundo, la confusión de profecías. Muchos lectores aplican erróneamente profecías contra reyes humanos a Satanás. Tenemos por ejemplo la de Isaías 14:12, donde la escritura se refiere al rey de Babilonia como el lucero de la mañana. Este era un título real por su soberbia. Otro ejemplo lo conseguimos en Ezequiel 28, versos del 13 al 15, donde se trata sobre una sentencia contra el rey de Tiro, a quien se le llama querubín protector de forma metafórica, por su antigua alianza y posición comercial. Etimología y evolución del término. La comprensión hebrea de esta entidad
es muy diferente a la concepción griega o moderna. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Satán significa simplemente adversario. Originalmente, se usaba más como un verbo o un sustantivo común, para describir a alguien que se opone a otro. De hecho, en las versiones hebreas antiguas, la palabra Satanás apenas aparece una sola vez como nombre propio. En el primer libro de Crónicas capítulo 21, verso 1. En el resto de los casos, se traduce como adversario y pasa desapercibido como nombre. En el Nuevo Testamento, aquí es donde el término aparece unas 34 veces, y se consolida como un nombre propio para el ser maligno. Jesucristo mismo le añade un título descriptivo en griego, diablo, que significa el calumniador. El pacto con la serpiente. Manipulación versus posesión. Aunque el origen exacto de su rebelión permanece en el misterio, para el momento de la creación de Adán, el levantamiento de Satanás ya era una realidad. Su rol actual es el de un acusador incansable, que cuestiona la integridad humana ante Dios, como lo hizo en el caso de Job. Su objetivo es demostrar que nuestra devoción es superficial y que, bajo presión, todos terminaremos siendo como él, seres destinados a perecer. La restricción de acceso al Edén. Un punto clave en este estudio es que ni Satanás ni sus ángeles caídos tenían permiso de entrar directamente al huerto del Edén, ni de contactar al hombre. Pues la santidad del lugar y de la pareja humana actuaban como una barrera espiritual. Al no poder entrar en persona, el adversario buscó un instrumento entre los seres vivientes de la tierra. La transformación de la serpiente. Muchos creen que la serpiente fue poseída, pero la Escritura sugiere algo distinto. Satanás convenció a este animal, descrito como el más astuto de las bestias, para que le sirviera. Para ello, le otorgó facultades que no pertenecían al reino animal. En primer lugar, le dio capacidad de razonamiento, para procesar argumentos complejos. Y en segundo lugar, le proveyó de poder de comunicación, para hablar y entablar un diálogo con Eva. Por haber aceptado este trato, y servir como instrumento para romper la santidad del hombre, la serpiente se convirtió en la primera víctima terrenal de Satanás, sufriendo consecuencias biológicas permanentes. La anatomía perdida y la maldición. Es fundamental entender que la serpiente original no era el reptil que conocemos hoy. En su forma original, poseía patas y cola, siendo probablemente un reptil de gran belleza e inteligencia superior. En su sentencia, su castigo no fue solo espiritual, sino físico. Dios la maldijo a perder sus extremidades y a arrastrarse sobre su pecho. Adán, en su momento, identificó a la serpiente como la única culpable,
debido a su astucia natural, sin imaginar que el animal también había sido seducido por un poder superior. No hubo posesión, hubo una colaboración voluntaria de la bestia, que terminó en tragedia para toda la creación. El diálogo del engaño. Estrategia y seducción. La armonía en el Edén no se rompió de la noche a la mañana. Según el libro de los Jubileos, transcurrieron 7 años de paz, antes de que Satanás lograra ejecutar su plan. Este tiempo sugiere que el adversario estudió meticulosamente a la pareja antes de decidir su punto de ataque. Concluyó que la mujer era la vía más factible para introducir el pecado, y preparó a la serpiente para el acercamiento definitivo. El encuentro entre Eva y la serpiente ocurrió con una naturalidad asombrosa. Ella no mostró temor ante un animal que hablaba y razonaba. La primera frase de la serpiente es una obra maestra de la manipulación. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Al formular la pregunta de forma general e imprecisa, la serpiente parece desconocer los detalles de la prohibición. Esta táctica obligó a la mujer a corregir al animal, tomando ella el liderazgo de la conversación y bajando la guardia. Eva, con total seguridad, precisó los límites que Jehová había establecido. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En su respuesta, Eva no solo confirma la orden, sino que añade un detalle: ni le tocaréis. Estaba plenamente consciente de la ubicación, en el centro del huerto, y de la consecuencia fatal, lo cual sería la muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estas palabras sembraron la duda sobre las intenciones del Creador. La serpiente sugirió que Dios estaba reteniendo algo bueno por envidia o temor a la competencia. Aunque el registro bíblico es breve, es posible que la persuasión fuera más extendida, llevando a Eva a un estado de contemplación profunda, frente al árbol. El fatídico paso hacia el conocimiento. Imaginemos a Eva detallando el árbol, sopesando las palabras de la serpiente frente a la advertencia de Jehová. Al final, el deseo de obtener una sabiduría independiente y la curiosidad por ser como Dios pesaron más que la obediencia. Ella concluyó que el conocimiento valía el riesgo, ignorando que la muerte no era una amenaza vacía, sino una realidad legal que estaba a punto de invadir su naturaleza.
el momento de la transgresión y el despertar de la conciencia. Aunque la tradición popular ha identificado el fruto prohibido con una manzana, la Biblia guarda silencio sobre su especie botánica. Lo relevante no era la fruta en sí, sino lo que representaba, la autonomía moral frente a Dios. Eva, impulsada por la curiosidad y las promesas de la serpiente, decidió cruzar el límite. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Génesis 3, verso 6. Es notable que tras el primer bocado de Eva, sus ojos no se abrieron de inmediato. Esta aparente falta de consecuencias inmediatas pudo darle una falsa sensación de seguridad, lo que la llevó a ofrecerle el fruto a Adán. La serpiente observaba expectante. Su objetivo no era solo una falta individual, sino el colapso de la santidad de toda la raza humana a través de su representante legal, el varón. Adán no fue engañado por la serpiente. Él comió con pleno conocimiento de la prohibición divina. Al aceptar el fruto de manos de su esposa, aceptó también compartir su destino de desobediencia. En ese momento, el plan del adversario se anotó una victoria estratégica. La creación santa de Dios había sido contaminada voluntariamente. La apertura de los ojos. El peso del conocimiento. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3, verso 7. La frase, fueron abiertos sus ojos, no indica una mejora en la visión, sino una alteración en la percepción. Es una alegoría del nacimiento de la culpa. Por primera vez, el hombre y la mujer sintieron la necesidad de protegerse, no de la naturaleza, sino de la mirada del otro y de la mirada de Dios. La desnudez pasó de ser un estado de pureza a ser una evidencia de su vulnerabilidad y pecado. El mal ya estaba sembrado en la naturaleza humana. Sin embargo, el silencio del huerto, pronto, sería interrumpido por la voz de Jehová, quien descendía para confrontar la realidad de lo ocurrido. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, versos 8 y 9. Adán y su mujer, al sentir la presencia de Dios, reaccionaron con un intento inútil de ocultarse. Debemos comprender que es imposible esconderse de Jehová, quien es omnipresente. De hecho, podemos asegurar que Dios fue testigo inminente de la conversación entre la mujer y el reptil, pues, nada ocurre fuera de su conocimiento.
Sin embargo, Dios permitió que los eventos se desarrollaran para que el hombre ejerciera su libre albedrío, interviniendo solo en el momento del juicio para pedir cuentas. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Siguiendo el ejemplo de Adán, la mujer traslada la carga al reptil. No obstante, su respuesta revela una verdad importante. Ella ya era plenamente consciente de su pecado, antes de que Jehová descendiera. Al admitir que fue engañada, confirma que el proceso de conocimiento que le prometió la serpiente ya había comenzado a actuar en ella, pero de forma negativa, mostrándole su propia transgresión y la fragilidad de su nueva condición. Es un error común pensar que la serpiente obligó a la mujer a comer. En ninguna parte de la Biblia se registra una coacción física o verbal extrema. La serpiente solo usó su astucia para sembrar una duda, pero en Génesis 3, verso 6, queda claro que la decisión final fue de Eva. Las palabras del reptil despertaron su curiosidad. Pero fue ella quien se acercó al árbol y decidió por cuenta propia que la sabiduría prometida valía el precio de la desobediencia. Eva conocía la ordenanza que decía: no comeréis de él, ni le tocaréis, y aún así, eligió ignorar la advertencia del Creador. Este acto demuestra que la caída no fue un accidente, sino un desacato voluntario, nacido de una deducción errónea de la criatura frente a su Creador. La anatomía del engaño. Verdades que camuflan la mentira. Para poder comprender cómo la serpiente logró doblegar la voluntad humana, debemos desglosar sus palabras en Génesis 3, versos 4 y 5, y contrastarlas con la realidad de los hechos. El éxito de su estrategia radicó en una proporción matemática: 2 verdades por cada mentira. Número 1. La mentira central: no moriréis. Esta fue la única falsedad absoluta en el discurso de la serpiente. Pero fue diseñada para ser creíble a corto plazo. Adán y Eva no cayeron muertos físicamente en el instante en que probaron el fruto. De hecho, la biología de Adán era tan resistente que vivió por 930 años. Casi un milenio. Sin embargo, la muerte que Jehová advirtió era multidimensional. En primer lugar, se le daba entrada a una muerte espiritual, es decir, la desconexión inmediata de la fuente de vida. Segundo, la muerte física, lo cual consiste en el inicio de un proceso degenerativo e irreversible. Y por último, la muerte eterna, que es la exposición al pecado y la pérdida del derecho al árbol de la vida. Número 2. La verdad táctica. Serán abiertos vuestros ojos. Esta afirmación resultó ser cierta, ya que en Génesis 3, verso 7, se confirma textualmente, cuando dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La ingesta del fruto produjo un efecto inmediato en su percepción. Adquirieron una conciencia que no tenían, pero no fue una apertura para iluminación, sino para la vergüenza. El conocimiento llegó, pero trajo consigo el peso de la culpa.
Número 3. La verdad teológica. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sorprendentemente, esta también fue una verdad, validada por el mismo Creador más adelante en el relato, cuando dijo: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. La serpiente no mintió sobre el resultado, sino sobre las consecuencias. El hombre efectivamente alcanzó una semejanza divina en cuanto a la capacidad de juzgar la moralidad, pero carecía de la santidad y la omnipotencia de Dios para gestionar ese conocimiento, sin destruirse a sí mismo. Este análisis nos permite concluir que una mentira, para ser altamente efectiva y aceptada, debe estar camuflada por verdades comprobables. Por ejemplo, Satanás utilizó primeramente un hecho verificable, sobre el conocimiento del bien y el mal. Y segundo, utilizó un efecto inmediato, cuando mencionó sobre la apertura de los ojos. Todo esto, con el solo fin de cubrir la consecuencia fatal de la desobediencia, es decir, la muerte. El principio fundamental de toda falsa doctrina es poseer suficientes elementos verdaderos para que el veneno de la mentira pase desapercibido, hasta que es demasiado tarde para evitar el daño.